Gloria al Señor. Ahora sí, ahora nos escuchamos. Gloria a Dios para siempre. Y vamos a estar hablando de este tema importante. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar hablando de la realidad del infierno. En todo este tiempo, ¿verdad? Aquellos que se acuerdan, ¿verdad? Que hemos venido hablando del tema de la salvación. Hemos venido diciendo, amén, que la salvación se puede perder. Hemos dicho que, ¿verdad? Que la realidad de la salvación es algo que se obtiene de gratis, pero que se puede perder. Amén. Pero no obstante, antes de continuar, déjame hacer una oración de comienzo. Amén. Para seguir en esta secuencia que hemos comenzado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de estar una vez más ante tu presencia. Vamos a exponerle el mensaje de tu palabra, pidiéndote, Señor Dios amado, que pase carbón encendido por mis labios y me permita poder enseñar esto con la eficacia con la que me tienes acostumbrado. Señor, mira los hermanos presentes y aún aquellos que están a través de las redes sociales, que sean bendecidos, Padre, a través de la misma. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como le estaba diciendo, amado, hemos venido hablando temas como la salvación. Hemos explicado anteriormente, en el tema anterior, estuvimos hablando del cielo, estuvimos hablando de la realidad del reino de los cielos, estuvimos hablando de la salvación, como mencioné antes. Hemos hablado también de temas como, ¿alguien se acuerda de los hermanos que han estado aquí presentes? ¿Se acuerdan cuáles han sido los otros temas? Cielo, de salvación, la doctrina del pecado. Ahí está, un tema muy importante. Hemos hablado de que, ¿verdad? De que la paga del pecado es muerte. Estuvimos hablando de dónde se originó el pecado. Estuvimos mencionando que fue en el cielo. Y así sucesivamente hemos estado hablando de lo que es realmente la sana doctrina. Amén, aleluya. Y hemos mencionado, ¿verdad? Todos estos temas es lo que se conoce como la sana doctrina. En esta noche, ¿verdad? Queremos hablar del tema del infierno. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 12, versos 4 y 5. Mira lo que dice la Biblia en el Evangelio según Lucas, capítulo 12, versos 4 y 5. Mira lo que dice ahí. Busque su Biblia. Es importante que usted lea ahí. Aleluya. No es lo mismo escuchar que leer. Alabado sea el nombre del Señor. Es importante que usted lea ahí. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. En lo que ustedes van ubicándose ahí. Aleluya. Vamos aquí. Aleluya. Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. Gloria al Señor. Y mira lo que dice ahí en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Wow, eso está tremendo, hermano. Ahí dice que no temamos a los que matan el cuerpo, sino más bien temer a aquel que no solamente puede quitarnos la vida, sino que tiene poder para echarla al infierno. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Les explico rapidito lo que significa ese versículo. Ese versículo significa de que nosotros no debemos de preocuparnos de nadie que en este mundo, sea intencionalmente o sea sin querer, o sea las razones que sea, nos quiten la vida. O sea, en otras palabras, nosotros no tenemos que tenerle miedo a nadie. Es por eso que yo ahora en Cristo, yo ando libre por la comunidad, libre por la vida. Si me pasa algo, no tengo temor a la muerte porque sé para dónde voy. Y la Biblia dice, no temamos a aquel que nos puede quitar la vida, sino más bien temed a aquel que te puede quitar la vida y también tiene poder para echarle al infierno. Ahí está hablando de Dios. Amén. Así que nosotros como creyentes no le tenemos temor a la muerte,
pero sí tenemos que siempre tener temor a Dios, que es quien nos puede quitar la vida. Es por eso que tenemos que ser agradecidos, porque hay gente que hoy no despertaron, pero si tú despertaste es porque Dios todavía te tiene abierto el oxígeno. Amén. Él es el único que puede quitarnos la vida y es el único que tiene el poder de decidir dónde vamos. Es por eso que hemos estado enseñando estos temas importantes. Amén, aleluya. Y en esta noche queremos comenzar a hablar de este tema del infierno, aleluya. Y quiero comenzar leyendo una introducción y quiero que usted ponga oído. Amén. Dice, no hay otra materia ni doctrina que nos pueda hacer pensar más seriamente o que nos haga más penosos hasta llorar que la doctrina del infierno. O sea, en otras palabras está diciendo que no hay un tema que pueda llegar a compungirte de tal manera y hasta hacerte llorar a cuando se trata del infierno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí porque no tenemos más nada que hacer. Nosotros estamos aquí porque queremos servirle a Dios, porque sabemos que va a llegar un día en el que Dios nos va a llamar, sea que nos toque la muerte natural o sea que salgamos por la calle y nos pase algo y que tengamos que despedirnos de este mundo. El morir no es el problema es dónde vamos a parar si, aleluya, una vez partamos de este mundo. Así que dice que no hay otra materia ni doctrina que nos pueda hacer pensar más seriamente o que nos haga penoso de tal manera que nos lleve hasta llorar, que sea la doctrina del infierno. Si hay un lugar donde los incrédulos y los que rechazan a Cristo van a tener que aguantar el tormento y la angustia por toda la eternidad, esta debe ser la verdad más pavorosa que pudiéramos contemplar. Nadie debe enseñar ni predicar esta doctrina livianamente, sino lo más seria y compasivamente y posible. En otras palabras, nadie debe de enseñar esto como enseñar cualquier cosa. Debe de enseñarse con la altura y la seriedad que merece. Porque miles de personas irán a este lugar. Y le tengo una noticia más triste todavía. Y es que muchos que nos llamamos cristianos, lamentablemente, puede que terminemos en este lugar. ¿Por qué? Porque servirle a Dios no es fácil, mi gente. Servirle a Dios no es cualquier cosa. Servirle a Dios, Dios demanda. Dios es un Dios exigente, Dios es un Dios que demanda santidad. Dios demanda que rechacemos el mundo por completo. Dios demanda que nos dediquemos a Él a la altura que merece. En una ocasión yo le hice una pregunta a un predicador y yo le dije, ¿y qué va a pasar con una persona que se convirtió hace poco, que solamente lleva una semana de convertido? ¿Cómo Dios puede juzgar a esa persona que apenas está empezando? Esa persona tal vez no vive una vida de santidad como la vive alguien que lleva 15, 20 años. Esa persona apenas está empezando, está dejando cosas. ¿Cómo Dios va a juzgar esa situación? Y él me dijo que Dios, obviamente, en un caso como ese, que Dios juzgaría conforme a la capacidad. Conforme a la capacidad que Dios nos va a juzgar. Así que es importante que nosotros entendamos que mientras más aprendemos de la palabra, más nos van a llamar a cuenta, porque entonces no tendremos excusa. Amén, aleluya. Así que es importante, mis amados, que dentro de todos los temas positivos que la Biblia trae, que nos ponen a celebrar, que nos ponen a levantar las manos, es importante que entendamos que este tema, aleluya, se menciona esporádicamente, muchas veces en las bocas de los predicadores se menciona esporádicamente, pero que lo enseñen. Yo me atrevo a decir que muy pocas iglesias se están tomando la tarea de enseñar la seriedad de este tema, de que la gente entienda que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay personas que yendo a la iglesia, invirtiendo años en la iglesia, terminarán en este lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no tomamos la seriedad que merece el evangelio. Muchos terminarán en este lugar porque simplemente iban a la iglesia, escuchaban la palabra, pero no la practicábamos. Y esto no se trata de venir a la iglesia. Esto no se trata de escuchar la palabra. Esto se trata de cuánto estemos dispuestos a vivirla. Dios nos va a juzgar por eso. Dice la Biblia que Dios nos va a juzgar por nuestros hechos. Así que es importante que usted entienda que mientras más conocimiento usted obtenga, más lo van a llamar a cuenta. Ahora, hay personas que posiblemente dirán, bueno, yo por eso no voy a la iglesia, porque yo prefiero no saber nada que seguir capacitándome y que luego
pues termine perdido. Bueno, pues le tengo noticia, aunque usted decida quedarse en el mundo, como quiera va a ser condenado de la misma manera, porque a ese lugar de tormento van a ir los pecadores, a ese lugar de tormento van a ir la gente que rechazaron a Cristo. El problema es que no solamente tenemos gente en el mundo rechazando a Cristo, es que tenemos gente dentro de la iglesia que sin querer, sin saberlo, están también pues rechazando a Cristo. Cada vez que nosotros no nos sometemos a Dios como Dios demanda, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, aleluya, como nos da la gana, sin temor, sin respeto, como si nunca Dios existiera, todo eso está siendo anotado y un día seremos llamados a cuenta y lamentablemente a muchos Dios le dirá en aquel día: apartado de mí porque no os conozco. Y esto debe ser preocupante, hermano. Usted sabe que es eso, que Dios te llame en un momento dado y te diga: yo a ti no te conozco. Yo sé quién eres porque yo te creé, pero tú nunca tuviste una relación conmigo. Lamentablemente tú aquí no perteneces. Ese día va a llegar. Ese día va a llegar y es importante que nosotros entendamos que un día nos van a llamar a cuenta y lamentablemente muchos seremos descalificados. ¿Alguien quiere opinar? El varón. Mira, acabaste de decir de esta gente que no conocen al Señor, porque no quieren conocerlo porque serían condenados. Pero hay un dicho en el mundo que dice: no conocer la ley no te exime de ella. Si tú no sabías que iba a hacer, que había un par en un cruce y llegó la TV, te va a parar como quiera, que tú no lo sepas. Y entiendo yo que el camino es lo mismo. El Señor te dejó la Biblia, te dejó las iglesias, los líderes, para que tú tuvieras ese ejemplo para seguir. Y si tú no lo quieres seguir, es problema tuyo, porque como quiera vas a salir juzgado, como quiera. Yo cuando entré en el Evangelio en el 2003, gloria a Dios, yo entré por temor, pero ahora mismo no estoy por temor, ahora mismo estoy por gozo. Porque fui conociendo cosas y cambió. Y si usted dice que la doctrina esta del infierno se tiene que hablar seriamente, en verdad no la había escuchado, igual que la que te había dicho anteriormente, la del cielo. Si no se predica, la gente también, como una vez me dijiste, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar de Dios, pero los líderes tienen la responsabilidad de enseñarnos el camino correcto. Amén. La Biblia dice, hermano, que es mejor no haberle conocido que después de haberle conocido apartarte del santo mandamiento. Eso es para los que se han convertido a Cristo, eso es para los que han venido a la iglesia, que la Biblia enseña que es mejor que ni lo hubiera conocido a que después de haberlo conocido no haberle correspondido de la manera que él esperaba. Ahora, puede ser que muchos digan: wow, pues yo hubiese deseado no haberlo conocido. Entonces eso no te va a salvar como quiera, porque la Biblia dice que nadie va a tener excusa. Inclusive la Biblia dice que él no vendrá antes que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Usted sabía que ahora con las redes sociales menos tendrán excusa, porque a través de esta pantalla que usted me está viendo, miles de personas me están viendo. Aleluya, a través de diferentes países. O sea que no hay excusa. Las redes sociales han causado que este evangelio ahora llegue a diferentes lugares. Y no solamente eso, el libro de Romanos dice que nadie tendrá excusa, porque aún la naturaleza testifica de que hay un Dios y hay un creador. O sea que la misma naturaleza nos está predicando. La misma naturaleza nos está dejando ver que hay alguien supremo que tiene que haber creado todas estas cosas alrededor del mundo. O sea que aún la misma naturaleza nos está predicando y no tendremos excusa en aquel día. Mientras que hoy el hecho de que el amor de Dios se está proclamando en forma excesiva, el mensaje de la justicia retributiva y el juicio inevitable de la ira de Dios y el fuego eterno del infierno raras veces se oye. Aún en los círculos fundamentales, uno de los propósitos y la más importante y la importancia de esta lección es mostrar la mucha atención que la Biblia le presenta a este asunto. O sea, está diciendo que hoy en día hay un excesivo tema en cuanto al amor de Dios. La gente son buenos hablando del amor de Dios. Y la gente a veces hasta quieren justificar muchas cosas detrás del tema del amor de Dios.
Y es real que Dios es amor, pero la Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios también es fuego consumidor. El evangelio hoy en día no ha sido predicado completo. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día solamente ha querido abrazar el tema del amor y la misericordia. Y todo el mundo quiere, olvídate, esconderse detrás del amor y la misericordia, porque no quieren ni que asustar a la gente hablándole del infierno. Pero ¿y de cuándo acá a usted se le dijo que el tema del infierno es un tema para meter miedo? Yo le quiero dejar saber a ustedes, antes de continuar con este tema, que el infierno no se hizo para nosotros. La Biblia registra bien claro que el infierno se hizo para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente muchos que le han seguido a la rima del diablo, terminarán con él en ese lugar. Pero no porque Dios lo hizo para nosotros. La Biblia en ningún momento dice que Dios hizo ese lugar con intención de castigarnos ahí. No, Él lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel que le siga la rima al diablo terminará con él en ese lugar. Ahora, el día que usted abra los ojos en ese lugar, usted tiene que entender que usted los está abriendo ahí porque ese fue el camino que usted eligió. Dios no lo hizo para usted. Dios le está presentando la oportunidad de que usted entienda que Él es el camino, la verdad y la vida, y que usted no tiene por qué ir a ese lugar. Ahora, si usted termina en ese lugar, terminará en ese lugar por elección de usted, porque Dios le dio libre albedrío al hombre. Libre albedrío significa la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Desde el principio Dios ha presentado dos caminos. Todo aquel que termine en este lugar terminará ahí porque decidió, porque no quiso apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque quiso insistir en vivir como le daba la real gana. Alábalo si puede. Amén. Así que en este tiempo, hermano, vivimos en un tiempo donde la gente está constantemente hablando del amor de Cristo porque ellos piensan que de esa manera pueden ganarte. Y quieren evadir el tema del infierno porque ni que no quieren asustarte. Y como vuelvo y repito, el tema del infierno no se hizo para asustar, se hizo para crear conciencia. Amén. Aleluya. Y es importante que nosotros entendamos que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Gloria al nombre de Dios para siempre. Dice, ser librado del infierno es parte de la gran salvación que tenemos en Cristo. Hay de aquel predicador que no advierte a los pecadores de huir de la ira venidera. Esperamos que el estudio de esta lección dé un deseo ardiente de ver salvo a los hombres. En el mensaje que estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando de la doctrina del cielo, ¿verdad? Pero la anterior estuvimos hablando de la doctrina de la salvación. Y estuvimos hablando que en el tema de la salvación, estuvimos hablando que la salvación es de gratis, que la salvación se dio por fe. Todo eso estuvimos explicando, pero estuvimos explicando algo importante que yo me he dado cuenta que la gente no menciona en ese tema de la salvación. Y es que la salvación se puede perder. La salvación se puede perder. Esto no es una vez salvo, siempre salvo. Y estuvimos explicando en el tema de la salvación que Dios no solamente nos salvó del pecado, sino que nos salvó de la ira venidera, que está hablando del lugar de condenación. Es importante que usted entienda que no solamente Dios te libró del pecado, sino que te libró del lugar de tormento. Amén. Así que vamos a desglosar un poquito sobre este tema. Aleluya. Y quiero comenzar con esta palabra, Seol. Esta palabra únicamente se halla en el Antiguo Testamento y es idéntica a la palabra Hades, encontrada en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra Seol, alguien que me busque en lo que voy explicando, alguien que me busque Salmo 18:5. Salmo 18:5, el salmista utiliza esta palabra. Salmo 18:5, alguien que me lo lea. Ligaduras del Seol me rodearon. Ligaduras del Seol me rodearon. O sea que en el Antiguo Testamento se menciona esta palabra Seol. Y esta palabra es la misma que se traduce Hades, que es la que menciona el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, aunque tienen una similitud, aunque son palabras parecidas, pero son palabras que fueron traducidas. Y le voy a hacer un paréntesis aquí para que usted entienda el por qué Hades y Seol
aunque es lo mismo, ¿por qué aparece Seol en el Antiguo Testamento y por qué aparece Hades en el Nuevo Testamento? Es porque la palabra está siendo traducida del hebreo al griego. Es como si yo estuviera diciendo una palabra en español y luego la estuviera mencionando en inglés. Se la estoy diciendo infierno y hell. ¿Ves? Que son palabras que son iguales, significan lo mismo, pero están siendo traducidas. Entonces, Seol es la palabra que se decía en el hebreo y Hades es la palabra traducida en el griego, pero es lo mismo. Y cuando la Biblia habla de la palabra Seol, está hablando del lugar de los muertos, no necesariamente está hablando del infierno. Porque antes no existía el infierno como tal, o sea, no se tenía el conocimiento de ese lugar. Solamente se mencionaba el lugar de los muertos. Ahora, este lugar de los muertos no necesariamente está hablando donde van a ir los condenados, sino que es un lugar que se traduce como el sepulcro. O sea, el cementerio, en otras palabras. ¿Ve? Entonces, esta palabra, pues, poquito a poco se fue traduciendo hasta llegar a donde queremos llegar. Hades es la palabra griega del Nuevo Testamento que equivale a Seol en el Antiguo Testamento. Alguien que me busque Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Significa lugar. El Seol, el Hades, significa el lugar de los muertos, donde aparentemente ahí pues irán a parar todos los muertos y luego en su debido tiempo serán separados. Unos serán condenados, unos serán despiertos para condenación y otros para salvación. Amén. Apocalipsis 1:18. Amén. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, ahí podemos ver que está diciendo, yo tengo la llave para resucitarlos de nuevo. Amén. Hay una palabra que quiere decir, hay una palabra también que habla de tártaros. Tártaros. En el Nuevo Testamento griego, esta palabra únicamente se halla en 2 de Pedro 2:4. Alguien que me busque en 2 de Pedro 2:4. Son palabras que se fueron traduciendo como lugar de los muertos en diferentes, ¿verdad? Como les estoy explicando, Seol, Hades. Hay una palabra también que se le dice tártaros. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén, para ser reservados al juicio. O sea que podemos ver que hay un lugar de oscuridad. Estos son diferentes traducciones y diferentes explicaciones que poco a poco la Biblia va dando. Va hablando de un lugar de los muertos, ahora está profundizando un poquito más en el tema y está diciendo que hay un lugar de oscuridad. Y poquito a poco va desarrollando el tema. Para serlo honesto, este tema del infierno se conoce como una doctrina porque tiene más de 3 bases bíblicas. Y todo aquello que tiene más de 3 bases bíblicas se convierte en una doctrina. Pero honestamente, hablar del tema del infierno no es tan amplio como otros temas. Este tema en realidad no es tan amplio, pero no deja de ser real y no deja de ser una doctrina. Se convirtió en una doctrina porque tiene diferentes bases bíblicas. Para formar una doctrina hay que tener más de 3 bases bíblicas. Es por eso que cuando ustedes le exijan algo y no tengan más de 3 bases bíblicas para fundamentar lo que le quieren explicar, usted simplemente cójalo como algo que lo está diciendo un hombre, pero que no tiene fundamento bíblico. Cuando a ti te exijan algo, asegúrate que para que tenga fundamento bíblico, tenga más de 3 bases bíblicas.
Aquí estamos hablando de diferentes formas en que se iba explicando este asunto del infierno o lugar de los muertos. Y estamos hablando ahora de esta palabra que no aparece en la Biblia, pero que es una traducción, es un significado, tártaro. En el Nuevo Testamento griego esta palabra únicamente se halla en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles rebeldes fueron puestos en Tártaro, que no es el Seol ni es el Hades, sino un lugar de oscuridad para esperar el juicio. O sea que vemos cómo en el Antiguo Testamento se hablaba del sepulcro, se hablaba de un cementerio. Ahora se está hablando de que es un lugar de oscuridad. Y sucesivamente así va dando diferentes explicaciones hasta llegar a lo que realmente se fue revelando con el tiempo. Porque acuérdense que antes, en el Antiguo Testamento, estos temas del infierno no se conocían. Estos fueron cosas que luego Cristo explicó y se le fue dando entonces una mayor interpretación. Genena. Este era el lugar del valle de Edom donde se hacían sacrificios humanos. Alguien que me busque 2 de Crónicas 33:6. Segunda de Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Y observaba los tiempos, miraba en agujero, era dado a adivinaciones. Bueno, anyway. Esta palabra genena es donde arde perpetuamente el fuego de la basura y le ponían en medio de los judíos el juicio eterno de los malignos. Por ejemplo, alguien que me busque Mateo capítulo 10, verso 28. Estos son diferentes palabras, ¿verdad? Que les estoy explicando antes de llegar a donde queremos llegar. Mateo capítulo 10, verso 28. O sea, se está dando de cuenta que primero habla de un sepulcro, del lugar de los muertos, luego se fue traduciendo como un lugar de oscuridad. Ahora hay una palabra que respalda más donde era el fuego. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ya ahí está hablando ya de fuego. O sea que ahora de un lugar de los muertos, un lugar de oscuridad, y ahora se va interpretando poco a poco hasta donde quiere llegar. Ahora está hablando de un lugar de tormento. Vamos por aquí. Seol en el Antiguo Testamento era visto como el lugar al cual todos los muertos iban y el fin hacia cual toda la existencia humana fluía. Por consiguiente, muchos lo consideraban nada más que la tumba, pero las escrituras del Antiguo Testamento lo hacen muy claro de que el Seol es un lugar literal. Un lugar literal. Los malos serán trasladados al Seol. Salmo 9:17. Salmo 9:17. En lo que alguien me busca, Salmo 9:17, sigo por aquí para avanzar. Hades, es probable que esta palabra viene de la palabra hado, cuyo significado es lo que recibe todo.
Mira lo que significa la palabra Hades. Es probable que esta palabra viene de la palabra Hado, cuyo significado es que recibe todo. Nunca se debe pensar que el Hades ni el Seol como meramente la tumba. O sea que no se debe solamente pensar de que el Hades o el Seol simplemente es el lugar de los muertos, sino que va más allá. Es el abismo, la muerte, ni tampoco como el infierno desde que es un lugar debido a una región a la cual irán todos. Disculpe, hermano, que yo por eso yo soy de los que prefiero escribir, porque yo entiendo más mi letra que esto que está bien trazado ahí por una computadora. Y créeme que yo entiendo mejor hasta mi letra que esto. Vamos a... ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien que haya escuchado anteriormente? ¿Nadie ha escuchado este tema del infierno anteriormente? ¿Puede explicarme ahí un poquito, Suajili, qué era lo que estaba pasando para el tiempo de Lázaro, por la cual se dividía en ese tiempo? Sí, pues, según la historia, estaba mirando, según la historia se cree que el paraíso, el Seol, el paraíso donde la gente moría, pues había solamente como algo que los dividía, como una línea, ¿verdad? Como un abismo que los dividía. Entonces se podía lograr mirar desde el seno de Abraham, ¿verdad? Lázaro tuvo la experiencia de que después que muere, el rico va al infierno y experimenta el tormento. Más entonces cuando Lázaro muere, pues afortunadamente pues él queda amparado en las manos de Abraham, en el seno de Abraham. Y ahí es donde pues descubrimos de que en ese tiempo pues había, todo estaba como en un mismo lugar, pero tenía como algo, ¿verdad?, que los separaba, que los mantenía separados. No deja de decir que el gusano, esa es la parte que quería leer aquí, que dice que el gusano no muere. Sí, ahí es donde voy ahora. Dice la relación entre Gehenna y el lago de fuego. Desde que la frase que Jesús, desde que la frase que usó Jesús para describir Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:43 habla de eso. Es idéntica al significado del lago de fuego de Apocalipsis 20:14. Lo que le expliqué ahorita, que fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41, explica eso, de que el infierno no fue hecho para los seres humanos, fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Yo me acuerdo que en una ocasión yo leí un libro de los atalayas, de los testigos de Jehová, y ellos enseñan en su doctrina que no existe ningún infierno. Ellos enseñan en su doctrina que el infierno es un lugar que es real. Ellos no niegan la realidad del infierno, pero que ellos usan esta base bíblica para señalar de que el infierno es un lugar que no se hizo para los seres humanos, que por lo tanto no se debe de enseñar como un lugar para que nadie se preocupe, puesto que fue creado para Satanás y sus ángeles. Y yo me acuerdo que después que ya yo tenía esa semilla de que había una realidad de un infierno, yo me acuerdo que una vez yo leí ese libro y cuando yo leí lo que ellos estaban explicando, ellos decían en ese libro que el infierno no era para nosotros, lo cual es una realidad, pero que ellos decían que el infierno del ser humano se vivía en esta tierra, que aquí era el infierno, que cada momento difícil que tú vives en la vida, que ya ese es tu infierno. Ellos decían, no podemos enseñarle a la gente de que este lugar es un lugar donde muchos terminarán, porque la Biblia no enseña eso. Y tienen cierto, ¿saben? Parecen
tener algún tipo de realidad en lo que están hablando. Pero el problema con eso es que la Biblia sí señala en Apocalipsis de que el nombre que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Alguien que me busque ese versículo, que creo que ya mismo vamos para allá, pero si me pueden ir adelantando, porque Apocalipsis habla de eso. Fue preparado originalmente para Satanás y sus ángeles, Mateo 25:41. El infierno no es solo un lugar, sino un lugar especialmente preparado, ocupado con gente verídica. Por ejemplo, los fariseos en Mateo 23:33. Alguien que me busque Mateo 23:33. Y Mateo 24:51. Vamos a leer ahí, a ver, porque dice que allí hay gente verídicas. Mateo 23:33. 23:33 dice: Serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Generación de víboras. O sea, que vemos a Cristo reprendiendo a los fariseos, diciéndole: generación de víboras, ¿cómo escaparán? ¿De dónde? Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Mateo 24:51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Me disculpan un poquito, ¿verdad? Que no estoy fluyendo como acostumbro, pero es porque como la información pues no la pude pasar a lápiz como a mí me gusta, tuve que mandarlo a printear y honestamente pues, por eso yo prefiero old school. A mí me gusta escribir porque mientras escribo voy grabando la información, pero así de estar printeando desde una computadora como que no es lo mismo, porque es un lugar el infierno es un lugar de fuego donde el fuego no se apaga. Marcos 9:43. Usted vaya anotando, hermano, que lo que voy a zumbar son textos bíblicos para ir avanzando. Es un lugar donde se oye el llanto y el crujir de dientes de los pecadores. Marcos 13:42. El que pueda buscar los versículos mientras los voy a esto, pues lo lee. El 13:42 dice: y lo echaron en un horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a leer el 41 del capítulo 13 de Mateo. Enviaré al Hijo del Hombre y a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que la Biblia está constantemente enseñándonos de que habrá un lugar de tormento para los que hacen iniquidad. Acuérdese que yo siempre le explico a ustedes que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Eso es importante que usted entienda eso. Eso no significa que usted va a decir: bueno, yo voy a pecar hoy y voy a tratar de no pecarle un mes. Porque aquí el problema es si lo hago todos los días. Trate de no hacer eso. Porque si usted hace eso, ya usted está premeditando el pecado. Ya usted lo está planificando. Y es ahí donde Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Si tú de momento sucedió algo y fallaste, pues es algo que tú no lo planificaste. Es algo que pasó, que sucedió, que te cogió desprevenido, que no quisiste hacerlo. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted sale para la calle y de momento el vecino allá se le pone guapo y lo reempuja y usted le mete. Usted no planificó eso, usted reaccionó y usted dijo: ay, Señor, perdóname, le tiré. Él te agredió primero y tú le respondiste para atrás, que se supone que si tienes dominio propio, se supone que te aguante. Se supone que si estás lleno del Espíritu y estás bien obrado, se supone que te aguante, pero Dios te puede justificar eso, porque Dios sabe que
que fue algo que se te presentó, se te tiró encima, te golpeó y tú pues reaccionaste. Eso, yo me atrevo a decir que ni se te cuenta por pecado. Obviamente no estoy diciendo que está bien, pero eso es algo que no se planificó, tú no te lo esperabas. Ahora, eso sí, el Señor puede darte tu jalón de oreja y decirte, si hubiera estado un poquito más obrado, pues creo que te podías aguantar. Pero el punto es que fue algo que ocurrió. Pero ya cuando usted planifica y usted dice, cuando yo vea al vecino, le voy a meter. En 2 horas llega. Cuando el tipo entre por ahí, le voy a meter. Usted está planificando 2 horas antes. O sea, ya ahí no hay excusa. ¿Ves? Y yo le pongo este ejemplo para que usted entienda que van a venir situaciones donde vamos a fallar. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos. Pero cuando usted planifica las cosas, ya ahí Dios no va a respaldar eso ni te va a justificar. Y si Cristo viene, te pierde porque estás, ¿sabes? Tienes un plan en la cabeza. Eso es lo que se llama maquinaria. El único que maquina es el diablo. Dice la Biblia que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo es el único que maquina, que anda pensando con anticipación a hacer maldad. Y todo ser humano que tenga la cabeza pensando las cosas con anticipación, esto le contará por pecado. Y gente así son las que serán condenadas. Pero un cristiano que anda batallando por hacerlo mejor, que está buscando tener su mente limpia, que está buscando día tras día santificarse, que está buscando cada día ser mejor, que está llenando su mente, su corazón de la palabra de Dios, esa persona difícilmente peca. Pero si peca, porque va a pecar, porque no es que no va a pecar. La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Los abogados en la tierra defienden tanto a los malos como a los buenos. Pero la abogacía de Cristo solamente está a favor de aquellos que Él sabe que no planifican la maldad. Y este detalle me gusta, ¿sabes? Darle énfasis y me gusta darle fuerza para que la gente entienda la diferencia de una cosa y la otra. Porque Dios a los que va a condenar es a los que hacen iniquidad. Esta parte de la iniquidad quiero explicarla también, porque hay personas que no saben la diferencia de iniquidad y de pecado. Pecado y tener iniquidad son 2 cosas diferentes. Esto me lo explicó el Señor en una ocasión, cuando Dios estaba tratando unas cosas conmigo. El Señor me dijo, una cosa es tu pecar y otra cosa es la iniquidad que tú tienes. Y te voy a explicar qué es iniquidad. El pecado es como por ejemplo un árbol. Ese árbol tiene manzana. El pecado son esas manzanas, pero la iniquidad es la raíz de ese árbol. Y el Señor me dijo, ¿sabe cuál es el problema de mucha gente? Que están tumbando toda la manzana del árbol, pero el árbol va a volver a darle fruto de nuevo. El Señor me dijo, hay árboles que son como cristianos que no tienen manzanas, las tumbaron todas, ya no tienen. Pero el palo sigue ahí. Y mientras el palo siga ahí, las manzanas van a volver a salir. ¿Por qué? Porque por eso es que la Biblia dice que por sus frutos los conocerán. Y la Biblia dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que tumbar el palo. Y no es solamente tumbarlo, hay que arrancarlo de raíz. Porque eso es otra cosa. Que hay palos que se cortan, pero las raíces están todavía en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Con los años, eso va a volver a crecer. Y el Señor me dijo, el problema no es el fruto. El problema es que hay que tumbar este palo y tiene que ser de raíz. ¿Ves? Entonces hay personas que por eso es que la Biblia dice que el que confiesa, o sea, que dice arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentidos y convertidos. O sea, está haciendo un doble llamado. No es solamente tú arrepentirte, es convertirte. Hay personas que se arrepienten, dejan ciertas prácticas de pecado, pero su iniquidad no ha sido tratada por el Espíritu. Y por eso es que tarde que temprano volvemos a repetir lo mismo. No solamente se trata de Dios perdonar tu pecado, Dios quiere tratar con la iniquidad de nosotros. Porque la iniquidad es como ese árbol que necesita ser arrancado de raíz de nosotros.
Porque la iniquidad es como ese árbol que necesita ser arrancado de raíz. Y esas cosas son las que nos pueden llevar al final hasta perder esta carrera. Amén. Así que es importante que nosotros entendamos que este lugar del infierno no se hizo para nosotros, pero lamentablemente muchos irán a parar en aquel lugar. Amén. Vamos a leerlo un poquito aquí. Es un lugar de juicio y condenación según Mateo 23:33. El infierno será una sentencia justa sobre los que rechazan el evangelio de Cristo y no se arrepienten. Es un lugar fijo, el cual no hay escape, ni alivio, ni cambios. Lucas 16:26. Alguien que me busque ese, porque ahí habla de que allí no hay escape, ni hay alivio, ni hay cambios. Aquí también se deshace la enseñanza del dormir del alma, la aniquilación y el purgatorio. O sea, eso del purgatorio, como la Iglesia Católica enseña, que los católicos enseñan que cuando alguien muere, supuestamente el purgatorio, como si la gente fueran animales que tuvieran pulga, y dice que ni que rezan y lo sacan del purgatorio y lo llevan su alma a descansar. Eso es una mentira del mismo infierno. Aquí, del lado que el árbol cae, de ese se queda. Yo siempre he dicho, amado, mira, yo siempre he dicho que no hay nada mejor que morir en una cama. Aunque suene cruel lo que estoy diciendo, pero ¿sabe cuál es la ventaja de morir en una cama? Que tú tienes oportunidad de arreglar tu vida con Cristo. Yo tenía un amigo que era amigo de todos nosotros de la familia. Me dirijo a ti, que no lo conocía. Y ese muchacho de cada rato se andaba apartando. Cualquier tribulación que tenía, cogía y se iba a meter droga. Pero amaba a Dios. Amaba a Dios. ¿Sabes? Sonará un poquito raro alguien que ama a Dios, porque la Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará. O sea, que en otras palabras, el que ama a Dios lo demuestra. Pero él, pues, en su deseo de servirle a Dios, pues trataba de demostrarlo. El punto es que este hombre, cada vez que se atribulaba, se iba a meter droga. Pero después caía en cuenta y volvía llorando y gimiendo y buscando a Dios. Y tenía una lucha terrible. Ese hombre al final, sus pulmones colapsaron. De tal manera que ese hombre murió en una cama y Dios le dio 3 semanas para que se arrepintiera. ¿Sabe? Para que arreglara su vida. Obviamente ya él la había arreglado, pero ya la condición había sido tan grave que terminó en una cama y tuvo aproximadamente 3 semanas. ¿Sabe? Que ese hombre tuvo oportunidad para arreglar cuentas con Dios. Y parecerá absurdo, pero créeme que yo creo que esa es la mejor muerte que uno puede experimentar. Porque eso fue lo que pasó con el ladrón en la cruz. Que ese hombre tuvo oportunidad de arreglar su vida con Dios allí. Porque créeme, hermano, que como dicen por ahí, que Dios nos coja confesados, ¿sabes? Como están las cosas hoy en día, que uno sale por ahí y no sabe si regresa. Que hoy en día es un privilegio regresar a la casa, mi gente. Porque estar loco botado en la calle, que hoy en día llegar a la casa es un privilegio. Y nosotros, hermanos, mientras estemos en esta tierra, tenemos que andar, como dice la Biblia, con temor y temblor. Porque en cualquier momento nos puede sorprender la muerte. Y la cosa es que no todo el tiempo uno muere poco a poco. Sí, porque hay gente que dice, no, yo, si algo pasa, pues yo me arrepiento en mi mente. Pero es que ese es el problema, que tú no sabes si la muerte sea instantánea. Usted no sabe si va a morir al instante. Y el problema de esto es que, como dice el refrán, del lado que el árbol cae, de ese se queda. Si te vas sin Cristo, si te vas sin confesión, lamentablemente no importa los años que tuviste en la iglesia, no importa la palabra que escuchaste, si no tienes el privilegio de irte salvo, vas para un lugar de tormento y allí no hay descanso, como dice aquí. Allí no hay descanso, allí no hay alivio, esto es por una eternidad. Es un lugar donde el gusano no muere. Y cuando habla del gusano, según algunos teólogos y gente que saben, dicen que el gusano que está hablando aquí es la conciencia. Usted sabe que es eso, que usted está en un lugar de tormento por toda una eternidad y que lo único que más que el dolor te esté matando la conciencia de que tú tuviste oportunidad y no la aprovechaste. De que Cristo trató contigo y trató contigo en todo el transcurso de tu vida.
y que tú no hiciste caso y que tú no te afirmaste y que tú andaste más o menos ahí, eso te va a matar más que el mismo dolor del fuego. La conciencia de que, wow, tanta oportunidad que tuve, tanta palabra que escuché, tanto que se me dijo, y mira dónde estoy. Allí no hay break, brother, allí no hay clamor que te saque de ese lugar. Es un lugar donde el gusano no muere, habla de la conciencia. Se refiere a la memoria, ve, mira, ni lo había leído, está ahí. Donde los pecadores retendrán el uso de toda su facultad en medio del tormento perpetuo. Es un lugar donde no habrá comunión, no habrá relaciones familiares, no habrá libertad, no se podrá olvidar, no habrá felicidad, obviamente, no habrá fe, no habrá perdón. Los términos usados parecen ser severos y figurativos. Recuerde que la realidad es generalmente más severa que la figurativa. Aleluya. ¿Alguien quiere decir algo? La doctrina del infierno, mi gente. Hoy en día estos temas casi no se utilizan porque la gente quiere llamar a la gente con cuerdas de amor. Pero también esto es parte del amor. Esto es parte del amor de Dios, porque si Dios no nos amara, Él no nos hablara del castigo que nos puede esperar. Por eso es que la Biblia dice que el padre que a su hijo ama, lo castiga. El castigo tiene que ser parte del amor hacia una persona. Si solamente se le da abrazo, abrazo y abrazo, abrazo, usted lo que va a criar es como dice el buen puertorriqueño, un ñoño. Ñoño, no sé quién es ñoño, no estoy hablando del Chavo del Ocho, te estoy hablando de que o sea, usted lo que va a criar es un ingreído. Esa es la palabra correcta. Un ingreído. Al hijo hay que balancearlo, amor, pero también darle para crear temor. ¿Ve? Entonces, Dios es un Dios que además de amor es fuego consumidor. Ahora, eso sí, a la gente hay que enseñarle que aunque hay un lugar de condenación y un lugar que ahí van a parar lamentablemente por muchas personas que no obedezcan, pero hay que hacerle entender a la gente que a Dios no se le puede servir por miedo. Nosotros tampoco estamos aquí por miedo a ir al infierno. Tal vez al principio era válido de que tú vinieras al Señor por miedo, porque ¿sabes? Dentro del tema con el que se gana la gente es hablándole de que Cristo murió por ti para librarte del infierno. Y dentro del tema de la salvación y de la evangelización se menciona el tema del infierno y muchas veces la gente hasta acepta a Cristo por miedo. Y se vale de que se le sirva a Dios por miedo al principio, pero ese temor tiene que ser perfeccionado. Porque dice que a Dios hay que servirle por amor y no por temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Estamos aquí por temor ¿sabes? Al principio yo tenía miedo de no irme para ese lugar y por eso le quise servir a Dios. Pero a la medida que fui viendo su amor, ya yo no le sirvo por miedo o por temor a ir ahí, sino que ahora le sirvo por gracia, le sirvo por amor, por lo que Él me ha mostrado. De temor ahora pasó a amor. Y cuando alguien le sirve a Dios por temor, tiene que subir de ese nivel. Porque es necesario que tú no le sirvas a Dios por miedo. Amén. El fuego se consumirá. El fuego se consumirá. Recuerde, el infierno es un lugar especial con un fuego especial. Moisés vio la salsa ardiendo que no se consumía. Los jóvenes hebreos también vieron este horno de fuego. Obviamente ese fuego que ellos vieron pues fue bueno, pero así como Dios es amor, también es fuego consumidor. No es compatible con el amor de Dios. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Parece que el mundo se olvida de que Dios es justo y santo y que demanda el arrepentimiento y la fe. Escuche esto bien, hermano. Escuche esta parte, que ya estamos por terminar, que yo sé que hace calor y nos vamos a ir ya. No es compatible con el amor de Dios. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Parece que el mundo se olvida que Dios es justo, santo y que demanda arrepentimiento y fe. El pecador tiene que escoger.
No hay acepción de persona con Dios. Romanos 11:32 habla de eso. Jesús y Juan son los que son con los que Jesús y Juan son los que con quienes asociamos más el amor en la Biblia y son los que más tenían que decir acerca del infierno. También tenga en mente que Dios no pudiera haber mostrado su gracia y su misericordia para con el pecador hasta que se haya satisfacido su justicia. Wow. O sea que Dios es justo. Dios es justo y dentro de la justicia de Dios, si alguien se va sin salvación de este mundo y Dios por amor no lo lleva a ese lugar como merece, entonces Dios está violando su justicia. Y como Dios es un Dios justo, pues Dios tiene que cumplir con él mismo. Y si una persona merece ir a ese lugar, aunque le duele en el corazón a Dios, Dios tiene que hacer cumplir su justicia. Dios no va a violentar su justicia por pena ninguna. Dios no tiene pena aquí, mi gente. Hay que entender ese detalle bien importante. Aquí eso de que no, que Dios... Aquí no hay pena, mi gente. Aquí eso aquí Dios no va con la pena. Nosotros somos movidos por nuestras emociones. Dios no es emocional. Dios es un Dios que cuando tiene que mostrar su amor lo muestra y cuando tiene que hacer justicia, hace justicia. El purgatorio, la Biblia no enseña de un lugar temporal o intermediario del cual el pecador puede escapar. Todos los que están en el Hades serán echados en el lago de fuego. Apocalipsis 20:13. Alguien que me lea ese versículo, que ese es el versículo clave. Versículo clave, Apocalipsis 20:13 y 14. En lo que lo buscan, adelanto aquí. La idea del dormir del alma y la aniquilación ya se ha contestado. Tengan en mente que el infierno es castigo. Mateo 25:46. No se puede castigar a una persona muerta o inconsciente. Además, no habrá necesidad de resucitar si va a haber una aniquilación. Ya voy a terminar. La vida después de la muerte es más real que esta misma vida que estamos viviendo. Esta vida que usted está viviendo, esta vida es totalmente una vida temporal. El usted estar metido en este estuche, su alma estar metido en este estuche, esto es algo totalmente temporal, algo pasajero. Cuando el alma sale del cuerpo, ahí entra en la vida real y en la vida eterna. Hoy, a través de este estudio, de este tema del infierno, Dios nos confronta una vez más. Y Dios nos hace un llamado de que hacia dónde vamos. Esto es un buen tema para nosotros analizar por dónde estamos caminando. La Biblia dice que es mejor estar se me fue, alábalo. ya mismo, vamos a ir recalculando. La Biblia dice que es mejor estar es que tiene una palabra específica, pero en otras palabras, la Biblia dice que es mejor estar en un velorio que estar en una fiesta. La Biblia dice que es mejor estar en un velorio que en una fiesta. Si usted dirá, ¿por qué? Si un velorio eso es aburrido, ir a ver un muerto allí, prefiero estar celebrando allá. Pero la Biblia dice que es mejor estar en un velorio que estar en una fiesta. ¿Por qué? Porque en un velorio, todo el que ve un muerto, automáticamente su mente entra en razón. Y comienza a preguntarse, wow, el día que yo esté ahí. El velorio se le convierte en la vida de mucha gente como un momento de reflexión. Mientras que en la fiesta lo menos que tú piensas es en la muerte. Tú lo que estás pensando es en el momento. Pero la Biblia dice que es mejor estar en un velorio que estar en una fiesta. Porque en el velorio ahí tú tienes oportunidad de pensar
algún día yo estaré ahí. Y el día que yo esté ahí, solamente estará mi cuerpo, pero mi alma irá dependiendo cómo yo haya servido. Así que leo esto y con esto termino. La verdad es que esta lección debe hacer que nos arrodillemos en gratitud a Dios por su gracia salvadora. Escuche bien, con esto termino. La verdad es que esta lección debe de hacer que nos arrodillemos en gratitud a Dios por su gracia salvadora. Ninguno de nosotros somos dignos del cielo. Solamente somos pecadores salvos por la misericordia amorosa de Dios. Se han preparado estos pensamientos con mucha oración sincera. Que Dios las use para despertar en su corazón un amor ferviente para las almas perdidas. Aunque lo comprendamos completamente o no, el infierno es un hecho horrible. Al arrojar las salvavidas del Evangelio, seamos fieles. Mira esto, dice, arrojemos los salvavidas del Evangelio. Seamos fieles en advertir a los pecadores